Dos potentes terremotos dejan hasta el momento más de 3,000 muertos entre Turquía y Siria. Los equipos de rescate tratan de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros en el sureste turco y también en el norte de Siria, tras las dos sismos que han prácticamente derrumbado más de 1,700 edificios. Este es el primer sismo de 7,8 grados en la escala de Richter y el segundo, el del remate, también súper potente de 7,5 grados en la escala de Richter. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirma que su país vive la mayor tragedia desde aquel gran terremoto de Erzincan allá por 1939. Así lo está en este momento narrando la prensa internacional y vemos también algunos de pues las diferentes presidentes y mandatarios que también han prácticamente se han solidarizado también prácticamente con el gobierno de Erdogan. A ver, vamos a ver la cobertura que se le está dando desde la prensa internacional. No es cosa menor, no es cosa menor. Se calcula que podría haber incluso hasta unos 10,000 muertos o más solo en Turquía, más los casi 2,000 que ya van en Siria. Vamos a ver. Las fuerzas de seguridad, dice el diario El País, y los ciudadanos buscan a un gran número de personas desaparecidas, como puede apreciarse en la pantalla. Equipos de rescate como los topos mexicanos se han puesto en contacto con las diversas embajadas de Turquía en los diversos países para ofrecer su ayuda, porque todavía hay bastantes sobrevivientes que siguen atrapados, como suele suceder en este tipo de sismos, en este tipo de tragedias. Muchos edificios caen, pero queda la gente atrapada. Las imágenes muestran el temblor de la tierra en el momento más fuerte del sismo, en donde suele haber también una especie como de rayos que iluminan el cielo. Instantes después se ha registrado una réplica de 7,6 de magnitud en la escala Richter, de acuerdo con el diario El País. Y han circulado por el internet imágenes de colapso de edificios como el que a continuación vamos a ver en Turquía. Miren ustedes esto. Esto nos recuerda imágenes, por ejemplo, de México 85. El movimiento se siente con fuerza en 14 países, entre los que están Líbano, Siria, Israel y Jordania, principalmente en Turquía y Siria particularmente. Turquía se sitúa en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, en donde justamente se encuentran las placas euroasiática, la placa arábiga y la placa africana. El último gran temblor ocurrió en 1999, tuvo una magnitud de 7,6 grados en la escala Richter y dejó más de 17,000 muertos. Recuerden, la fuerza de la naturaleza no se equipara al poder de destrucción del ser humano, es decir, cuando la naturaleza se sacude, el ser humano nos convertimos en una especie de nada o de casi nada. Bueno, cabe señalar también que nosotros, pues, para como informarles a ustedes, la verdad es muy impactante, empezamos a revisar las fuentes primarias. Dentro de las cosas que encontramos es que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al que no sabemos si esto le cayó como anillo al dedo para poderse proyectar en una carrera política difícil para reelegirse, en donde ahora va a tener que sacar adelante todo el coraje y toda una estrategia para presentarse como el hombre fuerte de Turquía, o si por el contrario, esto deja de manifiesto la debilidad de la infraestructura de las ciudades turcas, porque recientemente en México tembló, también en México el 19 de septiembre, esta fecha histórica, ustedes recordarán, en México ha temblado 3 veces el mismo 19 de septiembre de distintos años, de 1985, del año 2017 y del año 2019, y en 2019 del año 2022, perdónenme, el 19 de septiembre, y prácticamente, aunque se sacude la Tierra en una escala parecida, ya no ocurren las tragedias
que, por ejemplo, ocurrieron ahí en Turquía. Entonces, no sabemos si la gente también vaya a decir que por el abandono de las autoridades y la creciente pobreza en Turquía, pues se volvió también vulnerable las diferentes ciudades de este país. Pero el presidente Erdogan hace un comunicado en el que dice, debido a los sismos ocurridos en nuestro país el 6 de febrero de 2023, se declaró duelo nacional por 7 días. Nuestra bandera será izada a media asta hasta el atardecer del domingo 12 de febrero de 2023 en todo nuestro país y representaciones en el extranjero. Y también pone esta carta que es firmada por él, en donde, digamos, está el decreto oficial del cual pues prácticamente ya quedan enteradas todas las representaciones de Turquía en el mundo. Y aquí digamos, la pregunta es, ¿esto funcionará políticamente en su favor o funcionará, digamos, en contra suya? Porque lo que sí se ve es que hay un desconcierto muy, muy importante. Las autoridades turcas reconocen más de 2.500 muertos 24 horas después de que ocurrieron este par de sismos. Del lado sirio también hay casi 2.000 muertos y lo más grave de todo esto es que se calcula que probablemente esto podría aumentar a 10.000, nada más en el lado turco. Revisando las reflexiones de un experto en sismos, un efecto en los efectos de los sismos, por ejemplo, Esteban Hicks, dice lo siguiente: solo mirando la distribución de los terremotos de magnitud 7 y mayores desde que comenzaron los registros instrumentales, el evento de 7.8, el de Turquía, es con mucho el terremoto más grande jamás registrado en esta región. La mayoría de los grandes terremotos han ocurrido a lo largo de la falla de Anatolia del norte en Turquía. Aquí está, digamos, el mapa. Aquí podemos ver a Turquía. Y Gaziantep, Gaziantep es el epicentro en donde ocurrió este sismo que se sintió en 14 países, pero que particularmente ha devastado parte del sur de Turquía y parte del norte de Siria, en donde se sintió con más fuerza. El experto en asuntos de sismología, Esteban Hicks, dice que sin demasiada duda, cree que el terremoto de hoy podría pasar a ser el más grande, siendo el más grande que se haya registrado instrumentalmente en Turquía. El evento más grande anterior fue un terremoto de 7.8 en diciembre del 39, cerca de la falla de Anatolia del Norte. La falla de Anatolia del Norte ha recibido mucha atención en los últimos años debido a la aparente migración hacia el oeste de grandes terremotos hacia Estambul, pero el terremoto de 7.8 de hoy, es decir, este terremoto parece estar relacionado con la zona de la falla de Anatolia Oriental, que compensa las placas tectónicas de Arabia y Anatolia. Y aquí pueden ver ustedes una muestra de lo que dice el experto. Esta es la zona de Adana, esta es Gaziantep, y en esta zona justamente en donde convergen la placa arábiga, la placa africana y la placa euroasiática, es donde se ha dado la brutalidad de este movimiento de la Tierra. Dice, con solo ver estas imágenes tempranas y verdaderamente devastadoras de los daños causados por este terremoto de Turquía, está claro que el impacto será enorme y este evento pasará a la historia. Uno de los mayores terremotos de deslizamiento en tierra registrados instrumentalmente para tener un impacto directo en un área poblada. Es impresionante. Y bueno, pues también les compartimos de los terremotos más grandes que ha tenido Turquía. Miren ustedes, tenemos lo que decíamos, ¿no? La falla de Anatolia septentrional, la falla de Anatolia oriental en los puntos 8, 6 y 3, la placa del mar Egeo en el punto 7 y la placa africana justamente que choca casi en la isla con Chipre y en la placa arábiga. En el punto 8 justamente es donde se llevó a cabo en Gaziantep el problema y como podemos observar, bueno, en 1999 también se dio un terremoto de 7.4 en la escala de Richter con epicentro cerca de la ciudad de Izmit, que estamos acá, en este punto, cerca de Estambul, en el 99.
Después, en noviembre del 99, para finalizar ese mismo año, también un sismo de 7.2 grados en la escala Richter, aquí en la parte 2, o sea que la falla de Anatolia septentrional ha estado bastante activa. Luego en 2003 también se da un terremoto menor, 6.4 grados en la escala de Bingol, digo en la escala de Richter, pero en la provincia de Bingol, en donde pues también vemos esta parte de aquí, el choque de la falla de Anatolia septentrional y la falla de Anatolia oriental, y bueno, así sucesivamente, pero como ustedes pueden observar, 6.4, 6.1, 6.8, 7.0, el de octubre de 2020, pero este de febrero de 2023, dos terremotos de magnitud de 7.8 y 7.5 en la escala de Richter en el sureste de Turquía y en el noreste de Siria. Hasta este momento están reportándose una cantidad de fallecidos impresionante, y esto, bueno, podría ser aprovechado por los políticos, decíamos, como Erdogan, ya sea como la catapulta, el oxígeno que esperaba para mostrarse como un hombre fuerte, o prácticamente como alguien que tiene responsabilidad porque pues lleva 20 años en el gobierno o más, y la devastación también habla de la falta o del abandono de ciertas ciudades que, bueno, edificios viejos, permisos de construcción, etcétera, 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 etcétera. Y miren, los del orden mundial han sacado este mapa del año 2020 en donde muestran justamente las placas que pasan por ahí. Ya veíamos más cerquitas, pero a grandes rasgos estamos hablando de la placa africana, de la placa arábiga y de la placa euroasiática. O sea, es el choque de las tres placas. ¿Y cómo puede uno identificar el tamaño? Pues ahí se ve que son, esta de la placa euroasiática es una falla convergente. En el vocabulario de los sismos, una una falla convergente es el borde de choque entre dos placas tectónicas. Generalmente se suele dar allí una especie de subducción, que significa que una placa se hunde debajo de la otra, consumiéndose en el manto. Esa es una subducción, y parece que ocurrió algo similar. También vemos allí en color naranja, que es la de la falla de la placa arábiga, una falla divergente. La falla divergente es básicamente el límite entre dos placas litosféricas contiguas que se separan. Es decir, conforme las placas divergen, nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, creándose una nueva litosfera, por lo que también recibe el nombre de borde constructivo. Y finalmente, esta otra parte que se ve de color verde, que compone aquí desde la placa arábiga, que es la que choca justamente con Gaziantep, en donde se dio, digamos, este terremoto terrible. Esta falla transformante es una falla de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto de la otra. Es decir, esta zona de Adana, Chipre, Alepo, toda esta zona es bastante peligrosa para vivir porque constantemente vamos a estar viendo problemas de todo, pues prácticamente, pues una verdadera tragedia la que se vive en Turquía. Ya para estos momentos que estamos reportando, que estamos analizando, se habla de más de 11,000 heridos, pero también la cantidad de desaparecidos es incalculable. En el caso de Siria, del que se habla menos, es un país castigado por más de 11 años de guerra civil. El número de víctimas también se acerca a las 2,000. También se estima que por lo menos se doble el número de muertes. El Ministerio de Salud también informa de 570 muertos en las primeras horas y más de 1,000 heridos, mientras que el gobierno de Damasco, que está también en manos de rebeldes y que han estado también en una lucha de cifras, informan que se superan incluso los 700. Como dijimos, pues se trata del mayor terremoto registrado en ambos países en por lo menos de 1939 a la fecha, desde el terremoto de Erzincan, que decía el presidente Erdogan, y por ello se ha decretado duelo nacional. Pues mis queridos alumnos digitales, seguiremos al pendiente porque esto no para acá, y seguramente de la solidaridad internacional que se le manifiesta a Turquía dependerán muchas cosas
por lo menos de febrero a junio del año 2023, que tendrá también cambios importantes para la reconfiguración del sistema internacional. Por su atención, gracias. Hasta aquí nuestro análisis express. Si les gustó este video, apóyenos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Tu Profe de RI, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.